Buenas tardes para todos, mi nombre es Fernando López, para el que no me conoce. Soy auxiliar forense, técnico criminalístico, diplomado en pericias judiciales, calígrafo público y perito en documentología. Hace aproximadamente 17 años que estoy en el área de criminalística. Y bueno, me convocaron para que les cuente un poquito de qué se trata el trabajo de la pericia documentológica. Así que sin perder más tiempo, arrancamos con la presentación. Corto el video y continuamos. Documentoscopía. La palabra documentoscopía proviene del latín documentum, que significa carta, escrito o documento, y del griego scopein, que significa examinar. La documentoscopía o documentología es la rama de la criminalística que tiene por objeto la investigación tendiente a determinar la autenticidad o falsedad de un documento o de su contenido, ya sea impreso o manuscrito, y a la identificación de su autor. La identificación de su autor siempre y cuando sea posible, ¿verdad? ¿A qué llamamos documento? Llamamos documento a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho. En nuestro caso, por ejemplo, un documento puede ser una carta, un manuscrito, un testamento, un contrato, un cheque, un pagaré, un billete, una pintura. Todo eso puede llegar a ser utilizado por nosotros como un documento. ¿Qué analizamos en un documento? Vamos a analizar el soporte, las tintas, los sistemas de impresión, la escritura, las alteraciones fraudulentas. Cuando vamos a analizar el soporte, vamos a determinar si se trata de una hoja de papel, si es un cartón, si es un vidrio, etc. De las tintas vamos a analizar si son tintas pastosas como las del bolígrafo, si son tintas fluidas como las de las plumas, si son tintas oleosas como las de los sellos de goma, etc. Cuando hablamos de sistemas de impresión, vamos a determinar si se realizó con una máquina de escribir, por ejemplo, si se utilizó impresión en matriz de punto, son esas impresoras viejas que imprimen puntitos, si fue impreso con chorrotinta, si es una impresión calcográfica, que es como la que se ven en los rostros de los billetes, etc. Y cuando hablamos de alteraciones fraudulentas, veremos si se trata de agregados, sustracciones, sustituciones o enmiendas. De esto ya vamos a hablar en una presentación más adelante. ¿Con qué equipamiento analizamos un documento? Normalmente los peritos calígrafos contamos con un laboratorio en donde vamos a tener lupas de porte manual, cámaras fotográficas, pueden ser cámaras profesionales, pueden ser cámaras pocket, diferentes medios de iluminación, como por ejemplo luz blanca, luz ultravioleta, luz infrarroja. Nunca va a faltar una lupa binocular estereoscópica. Microscopios rara vez se usan, pero también es normal que exista uno de estos aparatos en nuestro laboratorio. Reglillas milimetradas, por supuesto. Negatoscopio, para el que no sabe lo que es un negatoscopio, ¿vieron las luces que tienen en los médicos para cuando van a ver una radiografía? Bueno, eso es un negatoscopio, nosotros también lo utilizamos. Y el que tenga más suerte puede llegar a tener un video espectro comparador, más que suerte, dinero. El video espectro comparador es un instrumento que sirve para estudiar las tintas de un documento sin alterarlo. O sea, quiere decir que vamos a analizar la tinta sin que el documento sufra ningún daño. Básicamente se aplican sobre el documento diferentes ondas electromagnéticas como son rayos ultravioletas o infrarrojos y sirven para determinar, por ejemplo, si una tinta es idéntica a la otra,
se pueden llegar a leer también textos borrados o quemados, etc. Tiene una gran ventaja, que es la que hablaba yo antes, que se pueden analizar los documentos sin alterarlos, sin dañarlos. La desventaja que tienen es que son muy costosos y realmente es muy difícil conseguir uno. Vamos a pasar a la siguiente presentación, pero primero vamos a contarles que en la documentología podemos decir que conviven dos áreas de trabajo, por un lado la pericia caligráfica y por el otro lado la pericia documentológica, que es el estudio de las alteraciones de los documentos. Pericia caligráfica. ¿Qué es la pericia caligráfica? La pericia caligráfica es un conjunto de métodos y técnicas grafológicas y grafotécnicas que sirven para identificar la autoría de textos, manuscritos y firmas. ¿Cómo se determina la autoría de un texto manuscrito o de una firma? Nosotros, para determinar la autoría debemos cotejar firmas o textos indubitados, que son aquellos que se sabe que ha sido realizado por una persona concreta, con firmas, y o textos dubitados, que son aquellos cuya autoría se duda. Para poder lograr esto, vamos a analizar dos partes. Primero, los caracteres generales de la escritura, que son los más visibles y son los más fáciles de imitar. Por ejemplo, la dimensión, que es básicamente el tamaño que puede dividirse en letra pequeña cuando es de 0 a 5 milímetros, una letra mediana cuando es de 5 a 10 milímetros, o una letra grande cuando la letra es mayor a 10 milímetros. La inclinación, que es la tendencia de la escritura a ir más hacia la derecha, más hacia la izquierda, o mantenerse erguida. La proporción, que vamos a ver acá en violeta, puede referirse a la proporción que existe entre los elementos del grafismo. Es decir, si una persona escribe una letra A, por ejemplo, cursiva minúscula, de 5 milímetros, la proporción de una letra de ojal como la letra L debería ser, por lógica, de 10 a 15 milímetros, porque la letra de ojal normalmente es de 2 a 2 veces y media más grande que la letra de base. Pero también la proporción se puede medir si la persona, por ejemplo, del ejemplo anterior, se le hace escribir en un espacio gráfico más grande o más pequeño. Por ejemplo, si escribe en un espacio más pequeño y la letra A mide 2 milímetros, la lógica indicaría que la letra L mediría entre 4 o 5 milímetros. Y si se la hace escribir en un espacio más grande, la letra A, por ejemplo, digamos que tiene 7 milímetros, la letra L, por consiguiente, debería medir entre 14 a 17 milímetros. Eso es la proporción. Los enlaces, que están aquí marcados en azul, son la forma en la cual se unen las letras al escribir. En este caso se observa primero si están enlazadas o no, si están enlazadas, en qué cantidad, qué tipo de enlaces tiene, si es de 2 o más letras, si es un enlace silábico, o si tiene algún enlace particular. Y además también qué trazo se utiliza para esta unión, si es un trazo anguloso, por ejemplo aquí, o si es un trazo, perdón, aquí un trazo anguloso y aquí vemos uno curvado. Pasamos a la dirección, marcado en amarillo. La dirección nos dice si el recorrido de la escritura es rectilínea, si es ascendente, como en este caso, o puede ser descendente. La velocidad que está en este estilo puede ser rápida o lenta. La escritura lenta nos damos cuenta por la aparición o no de detenimientos, retomes, retoques, etc.
En cambio, la escritura rápida suele ser una escritura filiforme, que se le dice filiforme, forma de hilo, la famosa letra del doctor, con remates lanzados y trazos de ese estilo. Otra característica general es la presión, que tampoco está marcada en la filmina. Puede ser una letra presionada, puede ser una letra con poca presión, o puede ser una letra mixta, con presión mixta. Normalmente la escritura muy presionada deja surcos que pueden detectarse al tacto, y también dejar marcas en el anverso de la hoja. Otra característica que observamos es la angulosidad, que tampoco está marcado aquí, que es el predominio de trazos curvos o angulosos de la escritura. Normalmente si tiene muchos ángulos, es una escritura angulosa, y si el predominio es de curvas, vamos a encontrarnos con una letra más bien redondeada. Bien, acá vamos a una de las partes más importantes de los detalles, que son los detalles del gesto gráfico. El gesto gráfico, como para arrancar, digamos, y explicar algo, es importante saber que el acto de escribir es un acto voluntario e involuntario, ¿cierto? Yo voluntariamente tomo el elemento escritor con la mano, me dispongo a escribir moviendo los dedos, la mano, la muñeca, el antebrazo, el brazo y el hombro, ¿verdad? Pero involuntariamente uno escribe con el subconsciente. Por eso hay una máxima en la pericia caligráfica que dice que la mano escribe, pero dicta el subconsciente. Es por eso que cualquier persona que quiera imitar la escritura de otra persona, inconscientemente siempre va a dejar restos de su propia escritura. Y es ahí donde nosotros, analizando esos detalles que son del gesto gráfico, que son ciertas tendencias que se repiten cada vez que escribimos, es lo que nos va a dar la certeza de quién es esa letra que estamos analizando, ¿cierto? Los detalles del gesto gráfico son muchos, son muchísimos, pero por ejemplo, en este caso que les marco yo, tenemos lo que es la dirección, que es algo fundamental en lo que es el análisis. ¿Cuál es el movimiento de escritura? Si escribe hacia la izquierda, tiene escritura sinistrógira, decimos nosotros, o si escribe con tendencia a la derecha, movimientos hacia la derecha, que son escritura dextrógira. Los ojales, por ejemplo, si son abiertos o son marrados, si son redondeados, si son angulosos, si son empastados. Los óvalos es una de las características también fundamentales que analizamos los calígrafos en la escritura. Vamos a ver la forma de ese óvalo, dónde inicia, dónde cierra. En cuanto a los puntos, vamos a ver la ubicación, la forma, la presión. Por ejemplo, en las letras, la letra I, vamos a ver si el punto se encuentra ubicado centrado, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, a la altura donde está ubicado ese punto. Los tipos de enlace, hablamos si son festoneados o curvos, o también si son angulosos. Los puntos de ataque también es una de las características más importantes. ¿Qué son los puntos de ataque? Los puntos de ataque es cómo iniciamos nosotros la escritura. Por ejemplo, aquí van a ver que está como le llamamos nosotros al POM, que es un gancho, pero más bien anguloso. Puede ser gancho cuando es más redondeado, arpón cuando es más anguloso, puede ser botón, puede ser apoyado. Y también otro detalle importante son los remates, por ejemplo, como son los trazos finales. Por ejemplo, aquí se observa que el trazo es fino, le decimos nosotros. En definitiva, los detalles del gesto gráfico son los que llamamos los detalles invisibles, que el falsificador no conoce, porque no es lo más habitual que ve, y es la clave para determinar la autoría de firmas o textos manuscritos.
Bien, decíamos antes que en la documentología conviven dos áreas de trabajo, que una es la pericia caligráfica, de la que hace unos minutos ya hablamos un poquito, y la pericia documentológica, ¿verdad? Que es por ahí la parte más linda o más interesante de la documentología. Digamos, para empezar tenemos que saber que un documento puede ser modificado de manera involuntaria o de manera voluntaria. De manera involuntaria surgen en muchas ocasiones por descuidos como por ejemplo derrames de líquidos, dilaciones, muy común cuando lo dejamos al alcance de los niños o mascotas, empastamiento de caracteres o de texto al plegar una hoja con tinta húmeda o fresca, combustión parcial, deformación por abollones, pisotones, etc. Todos estos son alteraciones de un documento, pero son de manera involuntaria. Las alteraciones de manera voluntaria, cuando presuponen intencionalidad y se buscan objetivos concretos, deformando, cambiando o fabricando documentos cuyo contenido original era marcadamente diferente o bien inexistente. La falsificación de documentos es la alteración no autorizada de un documento escrito con la intención de defraudar a otra persona. Puede ser una imitación de un documento auténtico, que es la imitación o reproducción fraudulenta de un documento auténtico o de determinados elementos del mismo, como por ejemplo sellados, visados, firmas, etc. O puede ser una alteración fraudulenta de un documento verdadero, que son modificaciones en datos o elementos puntuales de los documentos auténticos. Los métodos utilizados para se pueden clasificar en sustracción, agregados, sustitución o enmiendas. ¿Qué es la sustracción? La sustracción de datos consiste en erradicar un vocablo, guarismo o porción del escrito sin reemplazo posterior. La sustracción puede darse por medios físicos o químicos. Por medios físicos se utilizan gomas de borrar, hojas de afeitar, cuchillas, etc., que generalmente producen importantes deterioros en la zona afectada, donde vamos a encontrar pérdida del satinado, mucho levantamiento de fibras, va a haber una mayor transparencia y difusión de tintas. En este ejemplo vamos a ver, por ejemplo, es una línea de grafito que ha sido borrada con goma de borrar. Se puede ver el levantamiento de fibras, voy a acercar un poquito la imagen, el levantamiento de fibras, que acá van a ver, por ejemplo, una, y van a ver restos de grafito ahí, que quedaron dando vuelta porque el borrado no fue completo. Obviamente esto se ve también con mayor cuando se lo mira ampliado con una lupa o microscopio. A simple vista por ahí a lo mejor estos datos pasan de largo y no los vemos. Bien, otra sustracción, esta imagen también está ampliada. Aquí parece haber habido una letra B y acá una letra I. Lo mismo que en el otro ejemplo. Tal vez a simple vista esto no se pueda llegar a ver, pero sí se puede llegar a ver cuando lo ampliamos con un microscopio o con una lupa binocular. Decíamos que la sustracción puede ser por medios físicos o químicos. Los lavados químicos se realizan con productos disolventes que hacen desaparecer total o parcialmente datos auténticos para sustituirlos con otros falsos o simplemente erradicarlos. En la imagen está dividida. La imagen de arriba es una escritura con tinta, la que nosotros le decimos tinta lavable o tinta escolar, la que usamos en la primaria. Y en la imagen de abajo vamos a encontrar lo mismo, pero nada más que esto ha sido irradiado con luz ultravioleta, donde se puede ver que aquí hubo una erradicación, seguramente con un borratinta, nada complicado. A simple vista no se ve en la escritura, pero
bajo la ultravioleta sí se nota que esta parte ha sido erradicada. Metodología de examen. Observación de la zona afectada con luces de diferente incidencia para apreciar la pérdida de papel y su mayor transparencia. Visualización del documento con lupa o microscopio estereoscópico para detectar pérdida en satinado. Levantamiento de fibras. Difusión de las tintas si se volvió a escribir sobre él, por ejemplo. Utilización de luz ultravioleta para observar la diferente fluorescencia de la zona alterada. Los lavados quedarán con formas de mancha por la diferente fluorescencia de los productos empleados. Pasamos al siguiente, que es agregado. Los agregados consisten en la adición de textos, palabras o cifras en documentos auténticos, aprovechando los espacios en blanco dejados al llenarlo. Este tipo de alteración es común en cheques a los que se les modifica la calidad original para dar su valor, aprovechando que quedan pequeños espacios en blanco, como dije anteriormente. También se utiliza en pagarés con el mismo fin, aunque en estas ocasiones lo que se modifica o agrega es el monto de interés. Ahora vamos a pasar a un caso real. Soy convocado por un estudio de abogados donde me dicen que tengo que revisar este documento para ver si encuentro que tenga alguna anomalía, así se dice. Lo vamos a ampliar un poquito para verlo un poquito mejor. Bueno, al parecer es como si fuera un certificado. Dice Sanatorio Regional de la Seguridad Social Rosendo García, 3 de febrero 748, teléfono 2000 Rosario. Bien, dejo constancia que persona X de 28 años de edad fue atendido en la guardia de este sanatorio el día de la fecha por presentar lumbalgia, decidiéndose diclofenac, reposo por 48 horas, interconsulta con traumatología. Se extiende el mismo para ser presentado donde quien corresponda, 22 del 6 del 2016, y lo firma la doctora Jessica Gnás, médica. Yo les voy a dejar un minuto de reloj corriendo para que ustedes miren el documento y me digan si pueden llegar a ver o a determinar qué es lo que tiene de raro este documento. Bien, no sé si ha pasado el minuto o no, porque me olvidé de prender el cronómetro, pero bueno, vamos a pasar a la resolución de este caso. La resolución de este caso es, seguramente se habrán dado cuenta, es un agregado en la leyenda que dice reposo por 48 horas. ¿Cómo nos dimos cuenta de que era un agregado? Por dos cosas. Primero, la letra no era la que aparenta ser de la doctora Gnás, por un lado, y por otro lado no se observa muy bien en la imagen, pero yo que tuve la oportunidad de verlo bien, el tipo de tinta utilizado también es diferente. Si bien es negro, la tonalidad del negro es un poquito más oscuro el del original. Metodología de examen del agregado. Se tendrá en cuenta el método de impresión y los tipos de los caracteres para comprobar si son iguales en todo el documento, que fue lo que vimos en el ejemplo que se notaba. La calidad y tonalidad de las tintas mediante rayos infrarrojos, que también lo hemos notado, o lo hemos marcado en el ejemplo anterior. Tipos de caligrafía, posibles errores ortográficos, perdón, que también lo hemos visto en el ejemplo marqué. Pasamos a sustitución. La sustitución
es la suplantación de un escrito por otro, eliminando el primero, y comprende generalmente los cambios de fotografía, plástico, visado, filiación, etc. Acá vamos a ver un ejemplo también. Es bastante ordinario el ejemplo, pero sirve para que ustedes se puedan dar cuenta. Vamos a ampliar un poquitito y vamos a darnos cuenta que se ha eliminado, posiblemente con un borratinta o con cloro o con algún otro elemento, la leyenda de abajo. Acá yo observo que podría haber una letra C, acá no alcanzo a distinguir, pero se ha puesto el nombre de Ugo Bertolini, cual también nos damos cuenta porque el tipo de tinta parece ser diferente. El documento parece ser un documento bastante antiguo, por lo que la tinta también ha cambiado un poco de color, se oxida y queda con un color más bien negro colorado. Volviendo a la sustitución, podemos ver acá en el número 6 hay como un halo, ¿lo ven? Esto también está ampliada esta imagen, por eso también se puede llegar a ver, y volvemos a repetir lo mismo de hace unos minutos. Así de vista, muchas veces estas cosas pasan de largo, no se ven, por eso es importante poder ampliar lo que estamos estudiando. Metodología de examen de la sustitución. Se puede detectar comparando los elementos dudosos con los auténticos. Eso es siempre, siempre, siempre así. Todo el momento vamos a estar cotejando auténtico con dubitado, observando su fluorescencia y medidas de seguridad, comparando las calidades de impresión, examinando la zona de la fotografía para detectar el doble plastificado, los cortes en el original, restos de pegamento, los deterioros en el papel por el despegado, la correspondencia de sellos húmedos y secos entre la sección estampada en la fotografía, etc. Vamos al penúltimo, que sería la enmienda. ¿Qué es la enmienda? Son trazos que se realizan para cambiar el significado de otros trazos ya existentes. En la imagen de la izquierda podemos observar un número 8, parece haber sido confeccionado con tinta negra de bolígrafo. En la imagen de la derecha vamos a ver el mismo número, pero irradiado con luz infrarroja, que nos demuestra que el número original era un número 3. Mismo caso, en la imagen de arriba vemos la cifra 800.000. Sin embargo, cuando la pasamos por luz infrarroja, nos damos cuenta que la cifra original era 300.000. Metodología de examen de la enmienda. Bien, para detectar este tipo de alteración, el método más idóneo es examinar las leyendas o expresiones sospechosas con rayos infrarrojos que revelarán la diferente fluorescencia de los trazos incorporados para transformar los originales. Vamos a la combinación. ¿Qué quiere decir la combinación? Que muchas veces nos podemos llegar a encontrar con una sustracción, con un agregado, con una sustitución o con una enmienda, digamos, todas maniobras por separado, pero tal vez nos podamos encontrar con combinaciones, que quiere decir que existen casos donde se combinan diferentes tipos de alteraciones para lograr la falsificación. Por ejemplo, en este ejemplo de acá, yo entiendo que el número 48.000 tiene un agregado del número 4, que se nota acá, y este número 0 de aquí, y tiene una enmienda en este número 5, con este trazo, que lo transformó en un número 8. La metodología de examen en general, siempre que sea posible, dependiendo del documento que estamos analizando, deberemos de disponer de ejemplares auténticos para facilitar las labores de cotejo. Observación directa con diferentes tipos de iluminación, tanto natural como artificial, y las distintas incidencias de rayos de luz, podemos detectar pérdida de papel por eliminación del sustrato, diferencia de opacidad y o espesor del papel,
restos de grafito u otra sustancia cromática, levantamiento de fibras de papel, como vimos en uno de los ejemplos, depresiones mecanográficas o tipográficas, sobreentintamiento. 3. Observación con instrumentos ópticos que permiten detectar maniobras y precisar detalles de las adulteraciones no logradas a simple vista. Era lo que yo les comentaba a medida que íbamos viendo las imágenes. A simple vista muchas veces cosas que pasan de largo, con aumento es otra cosa y te muestra la realidad. 4. Empleo de ondas electromagnéticas invisibles, como son los rayos ultravioleta o los rayos infrarrojos, que permiten la detección de maniobras por medio del contraste de intensidad lumínica entre las zonas inalteradas y aquellas con deterioros del sustrato, donde podemos ver menor encolado, levantamiento de fibras, presencia de agentes químicos, etc. 5. Análisis fotográfico, por medio de la fotografía color, macrofotografía con iluminación ultravioleta, iluminación infrarroja y demás técnicas nos van a permitir captar detalles de importancia tales como fibras de papel entintadas y desprendidas. Creo, si no me equivoco, en el apunte hay una imagen donde muestra una fibra de papel entintada y desprendida. Canales formados por la presión del elemento escritor sobre el papel, retoques microscópicos de letras o guarismos. 6. Otros métodos complementarios de uso menos frecuente pero efectivos es sustancias sólidas espolvoreadas sobre la hoja de papel para detectar un levantamiento de fibras. Esas sustancias normalmente pueden ser talco, carbón activado, licopodio, etc. Sustancias líquidas como agua, alcohol o benzina sobre el papel para advertir deterioros por falta de encolado del papel. Uso del micrómetro para medir el espesor de una hoja, vapores de yodo para revelar zonas del papel que fueron raspadas o borradas. Papel indicador de pH para investigar lavados químicos. Ok, en esta última parte de la charla vamos a hacer un trabajo práctico entre todos sobre un documento. Vamos a hacer una simulación de pericia. Este documento que yo tengo es un documento que heredé de mi abuelo, hace muchísimos años que lo tengo. Nunca lo había peritado y siempre lo di como por auténtico. Así que se me ocurrió que sería bueno que entre todos hagamos la pericia de este documento y al final de la presentación veremos cuál es el resultado. El documento en cuestión es una porción de una carta escrita a máquina y firmada de puño y letra, en teoría, por el general Perón. Lo primero que hicimos, o que hice en realidad, fue buscar el material auténtico, el cual no conseguí en vivo y en directo, porque obviamente en el momento de pandemia es muy complicado conseguir, pero para que el ejercicio tenga un poco de validez, vamos a hacer de cuenta que el documento que yo encontré va a ser auténtico, ¿verdad? Bien, vamos a pasar al principio de todo, que es empezar a ver el documento. Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Y lo primero que pude encontrar fue que el documento auténtico, que es del año 1947, tiene una filigrana o marca de agua muy similar a la del documento dubitado, que no conozco de en qué año fue hecho. La primera diferencia que encuentro es que el sol es un poco más grande en el documento auténtico que en el dubitado. El gorro frigio también es similar, pero no es idéntico. Las manos que sostienen el gorro frigio y los laureles también son diferentes. Los laureles son más grandes en el auténtico
y los brazos también son más grandes en el auténtico. El lazo que anuda los laureles también es diferente, es más grande en el auténtico. Ahora bien, si vemos la tipografía de la letra que dice Juan Perón, a simple vista pareciera ser la misma, la del membrete, ¿verdad? Esto puede verse a lo mejor porque hubo un cambio en la imprenta que fabricaba los papeles membretados. ¿Qué quiere decir esto? Que las diferencias que se encuentran entre uno y otro no significa que el documento no sea auténtico. Pasamos a la segunda etapa. Cabe aclarar que algunas de las labores que se hacen, yo las hice previamente para no perder tanto tiempo y porque sería bastante engorroso poder hacerla en vivo y en directo. Una de las medidas que hacemos es tomar las medidas justamente del documento. En este caso es un documento que es una porción, no es entero. Mide 169.441 milímetros de ancho por 110.919 milímetros de alto. El siguiente paso fue poner la radiación ultravioleta para determinar si encontramos alguna anomalía en el documento. Si en esta no se ve ninguna mancha blanca o más blanquecina que pueda llegar a resaltar, sí pueden llegar a notar que del lado derecho del documento se ve un tinte, una coloración más azulada, y del lado izquierdo más violácea, pero esto se debe a mi luz ultravioleta y no al documento en sí. Por lo pronto, hasta ahí vemos que el documento no tiene ninguna alteración, ningún borrado químico, nada. Pasamos a ver las particularidades que tiene el documento, tales como perforaciones, dobleces, cortes, filigranas, que ya lo habíamos visto, tipos de impresión y cruzamiento de trazos. Bueno, pues es una perforación o extracción circular en el borde izquierdo. Esta es una foto ampliada, sacada con lupa binocular estereoscópica. También presenta un doblez horizontal bien próximo al borde inferior, a 18.373 milímetros de distancia. Acá lo que se puede observar es que el canto izquierdo y el inferior son regulares. Esto quiere decir que el corte que se ha producido no ha sido con un elemento afilado. Ha sido, me imagino yo, doblado previamente y cortado a mano. Por eso se ven en los aumentos acá, van a ver el desprendimiento de las fibras del papel, que están sueltas. La imagen de la derecha con aumento 4x nos muestra bien clarito cómo están las fibras desprendidas. Pasamos a ver un poquito de la filigrana marca de agua, para ver si encontramos alguna anomalía. La foto de la izquierda es una foto tomada normal. La foto del centro está ampliada por 2, con luz incidente, es decir, que la luz viene desde arriba del documento. Y la fotografía de la derecha está ampliada por 2 también, y tiene luz transmitida. Ustedes se acordarán al principio de la charla que hablábamos del laboratorio del perito que debe tener un negatoscopio. Bueno, el negatoscopio de acá fue utilizado para sacar esta fotografía con la luz desde atrás del documento. Vamos a los tipos de impresión presentes en el documento. El documento está escrito a máquina y tiene impresión calcográfica en el membrete. La impresión tipográfica es hecha con máquina de escribir. Acá se nota bien las tipografías. A lo mejor así a simple vista no se nota, pero en el documento observado bajo lupa se nota la depresión que marca el tipo
contra el papel. En cambio, en este caso, en la impresión calcográfica, yo les decía que la impresión calcográfica es la misma que tienen, por ejemplo, los rostros en los billetes de los próceres, que es una impresión que genera un relieve. Acá no sé si notan, puede verse el relieve en esta zona, y inclusive en estos trazos que son más finos también tienen relieve, inclusive al tacto se notan también. Esta fotografía es de la tinta utilizada para la asignatura. Tiene una ampliación de 2 veces la foto de la izquierda, y la foto de la derecha tiene una ampliación de 4 veces. Yo lo voy a acercar un poco y les quiero mostrar algo importante en este sentido. Ustedes van a ver ahí como una irregularidad en los bordes. Esto lo que nos está indicando es que la tinta utilizada para asignatura fue una tinta fluida que al entrar en contacto con el papel empieza a escurrirse por las fibras del papel, dejando estos bordes. El color de tinta está amarronado porque ha estado vieja data y nos indica que se ha oxidado un poco la tinta. Cruzamiento de trazos. En este sentido no es muy relevante el cruzamiento de trazos, pero sí me pareció importante que lo vieran. ¿Qué es el cruzamiento de trazos? Nos sirve para determinar cuál es el trazo que se hizo primero y cuál es el trazo que se hizo después. Habitualmente se solicita saber qué trazo pasó primero y qué trazo pasó segundo cuando hay un aprovechamiento de firma en blanco, para saber si alguien primero firmó una hoja y luego fue completada. Acá, en la fotografía de la izquierda, vemos el tipo, la tipografía de la letra A, y por arriba, yo lo noto a simple vista, que el segundo trazo fue el de la firma. Pero, para que no quede ninguna duda, en la imagen de la derecha puede verse como el tipo, la letra A, está casi totalmente cubierta por el trazo de la escritura. Eso nos está indicando que primero se escribió con la máquina y luego fue. Una vez terminado el trabajo en el documento en sí, pasamos a la segunda parte, que es el análisis de la firma. La firma auditada, la vemos bien. Ampliamos un poquito para verla bien de cerca. Esto que está acá abajo, que le estoy marcando, es lo que probamos en la diapositiva anterior del cruzamiento de los trazos. Bueno, el material de cotejo que les decía que conseguí es una carta manuscrita. Es bastante brete, está escrita entre comillas por el general Perón de puño y letra, y acá abajo vamos a encontrar la firma que vamos a utilizar para el cotejo. Vamos a jugar y vamos a decir que esta firma es auténtica. En realidad no lo sabemos porque es una fotografía que saqué de internet, pero para que tenga sentido el ejercicio vamos a decir que sí es la firma. Empezamos primero con el cotejo extrínseco o el cotejo de las características generales, que decíamos que características generales son las más fáciles de imitar porque es la parte de afuera. Vamos a ampliar un poquitín, así vemos. Bien. ¿Qué vemos? La inclinación, que está marcada en verde. Yo noto que está ligeramente inclinada hacia la derecha la escritura, el eje, se nota, ahí hay una concordancia. La dirección, que está marcada acá en violeta, es ascendente en las dos muestras, se nota bien. La proporción se mantiene, no sé si está marcada la proporción,
sí, está marcada la proporción en cuanto a las letras de ojal y las letras de base. ¿Vale? Si bien puede ser que en la fotografía de la derecha sea un poco más grande, pero la relación entre el tamaño de esta letra y el tamaño de esta concuerda con la relación del tamaño de esta letra con esta. Por eso digo que la relación, la proporción se mantiene. El tamaño, hay muchos no podemos descifrar, porque al ser una imagen de internet desconozco el tamaño, aunque podría haberlo encontrado, podría haberlo sacado de otra manera, pero bueno, directamente no lo descarté por no tener las medidas exactas. Vamos a la presión. La presión acá se observa, van a haber trazos que son más finos y más oscuros. Esto quiere decir que es una presión mixta, donde encontramos trazos que son más lábiles y otros trazos que son más presionados. Si se dan cuenta, en las dos pasa lo mismo. Hay trazos más finos y trazos más gruesos. Trazos más presionados y trazos menos presionados. La velocidad de escritura es una velocidad fluida, digamos, no encontramos retoques, detenimientos, retomes, digamos, es una velocidad fluida en ambas muestras. Vamos a los tiempos escriturales. Los tiempos escriturales significa el trazado sin levantar el elemento escritor. Por ejemplo, en la muestra auténtica yo cuento 7, empieza acá 1, 2, levanta el elemento escritor, 2, ahí va el tercero, empieza aquí, el cuarto, quinto, sexto y séptimo, o sexto y séptimo, no sé qué es lo que dibujo primero o no. Pero son 7 tiempos escriturales en la firma auténtica. Vamos a la firma auditada. 1, la letra J. 2, letra U. 2. 3, hasta la M. 4, la P, desciende, levanta el elemento escritor, apoya de nuevo. 1. Este sería el quinto, sexto y séptimo, o como dijimos antes, sexto y séptimo. Bien, hay una concordancia en los tiempos escriturales. Y la cantidad de enlaces podemos decir que es una firma bastante enlazada. Tiene, por ejemplo, acá tiene un enlace particular desde la E hasta el final, que se puede ver aquí también. Bien, bárbaro. Hasta ahí podemos decir que el cotejo extrínseco nos da que la firma podría ser. Ahora vamos al cotejo intrínseco, que es el más importante dentro de los cotejos, porque es donde se ven los detalles del gesto gráfico. Les contaba al principio de la charla que el gesto gráfico es la parte que es invisible, los puntos invisibles, donde el falsificador no ve y no conoce, y que son los más importantes porque nos dan la pauta de si la escritura es auténtica o no. ¿Qué vamos a ver? Punto de ataque, número 1, punto de ataque fino, punto de ataque fino en la auditada también. La amplitud de las jambas es exactamente igual. Punto 2. Punto 3, tenemos un doble trazado en la letra U. Por ahí a lo mejor a simple vista no se ve, pero yo que pude verla en lupa estereoscópica se nota que el trazado empieza de abajo hacia arriba, baja nuevamente y sube. Esta U es un doble trazado. Como verán, es idéntico. Punto 3. La forma de los solos, le decía que es importante por donde inicia, por donde cierra, la forma en sí. El inicio de este óvalo es sobre el lado superior derecho, baja, realiza el óvalo, cierra y queda bien cerrado. Y se darán cuenta que queda, yo voy a ampliar un poco para que lo vean.
ven, esto que se marca aquí, lo encontramos igual, idéntico acá. Esto es muy importante, encontrar este tipo de puntos. Vamos con el 5, tamaño y posición de los signos de puntuación. Acá vamos a ver que es el número 5, que es la tilde del acento. Como verán, está desfasado hacia la derecha y a gran altura está puesto. Y también concuerda la altura de la letra P. ¿Ven? Ahí, idénticos también. Formas particulares de algunas letras, ese es el punto que sigue. La que encontré aquí fue la letra R. Se darán cuenta que el trazo ascendente de la letra R es mucho más alto que el trazo descendente, cuando normalmente estos deberían ser iguales. ¿Se ven? Ahí, bien. Tipos de enlaces. Los enlaces parecen ser angulosos. Se ven aquí. Acá se ve un ángulo. Vamos a abrir un poquito así se ve la comparación de los dos. Este trazo anguloso. Por ahí no están marcados todos los enlaces, porque si no sería muy complicado y quedaría todo un sinfín de números ahí que no nos dejarían ver la imagen y no es la idea. Pero los enlaces parecen ser más angulosos que curvos. Forma y posición de los rasgos finales. Acá vemos que también es ancho, el rasgo final es idéntico. Acá no logro ver los puntos de escape. Acá lo vamos a ver, los puntos de escape podría verse aquí, acá también. El punto de escape es cómo se termina un trazo, qué forma tiene. Al igual que los puntos de ataque pueden tener forma de gancho, pueden tener acerado, le decimos nosotros cuando pierde un poco la tonalidad, es un trazo lanzado, largo. En este caso es un trazado fino, que le decimos, igual es idéntico en los dos. Y las proporciones entre los diferentes elementos del grafismo, que también hablamos cuando estábamos en la parte de pericia caligráfica. Una de las proporciones que vemos acá es, además de la letra, la proporción entre la letra de ojal y la letra C, vemos, por ejemplo, la distancia que se encuentra de este punto a este punto, o la distancia que se encuentra de este punto a este punto, es concordante. Bien. Hemos terminado el análisis del documento. No sé qué a ustedes qué les parece. A mí me parece que con los datos que he puesto, que son los mínimos, podríamos haber puesto miles más, pero la idea es no hacer tan larga la charla y ni tan aburrida. Yo creo que estamos en condiciones suficientes de decir que el documento que está en mi poder es auténtico, lo cual me da mucha alegría. Así que no sé qué es lo que pensarán ustedes, si me quieren comentar, me lo pueden decir en el grupo. Abro video. Bueno, esto es todo. Seguramente han quedado muchísimos puntos para hablar, muchos temas que han quedado afuera por cuestión de tiempo, será para la próxima charla. O si tienen alguna duda también pueden escribirme al grupo de WhatsApp que yo estoy, sin ningún problema les responderé. En breve les mandaré también el trabajo práctico. Bueno, fue un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por escucharme y nos estamos viendo la próxima.